Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Ya son más de 17.400 nuestros seguidores, muchas gracias por estar ahí y que tengan un muy feliz año 2023. Hoy vamos a hacer un diagnóstico y pronósticos para la agricultura peruana empezando el año y para ello tenemos como invitado al economista Pablo Secada, CEO y socio fundador de Opportunity Investments y ex jefe del Instituto Peruano de Economía. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, gracias por estar aquí. Como decía, la agricultura es una de las principales actividades económicas del Perú, pero va siempre rezagada, sin políticas públicas, y el caudal de protestas dirigidas por extremistas o no, viene siempre del sector rural, como estamos viendo ahora. ¿Hay alguna fórmula para revertir esto, Pablo? Mira, podemos hablar de diferentes tipos de agricultura, ¿no? Podemos hablar de la agricultura tradicional, podemos hablar de la agroindustria, o podemos hablar de lo que yo creo que es el futuro, que ya tiene algunos ejemplos, que es la agricultura de impacto, y más adelante la biotecnología y la biomedicina, ¿no? Entonces, voy a saltarme a los agroindustriales, este, que creo que tienen otra historia, ¿no? Que si quieres la podemos revisar brevemente, pero quisiera pensar un poco en la parte de agricultura. Tú has mencionado la manera en que hay que ver el tema. No hay que verlo solamente como agricultura, sino hay que verlo como desarrollo rural. O sea, si yo soy una persona que vive en una ciudad pequeñita o en un caserío o algo así, me dedico a sembrar papa, es bien difícil que salga adelante, así se tomen políticas públicas que mejoren la situación de los paperos. Yo también necesito caminos, también necesito mercados, también necesito carreteras, también necesito una serie de otras políticas públicas que yo pondría bajo el sombrero de desarrollo rural, ¿no? Cuando se ha hecho evaluaciones del impacto que ha tenido la provisión de infraestructura rural en el bienestar, el impacto es gigantesco. O sea, una familia que tiene o no electricidad, por ejemplo, cambia su vida, porque los chicos no pueden estudiar en la noche, la misma mamá no puede trabajar en la noche, el mismo papá no puede hacer alguna cosa en la noche, no se pueden informar adecuadamente, pueden ver estaciones de radio, pero no tienen televisión, ¿no? Si tienen agua, y tienen desagüe, su vida mejora también, los niños se enferman menos, ¿no? Si tienen un camino que los acerque a su casa, si tienen internet, imagínate la diferencia, ¿no? Poder seguir los pronósticos de precios o de entradas de productos al mercado mayorista o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se tiene que pensar en desarrollo rural. Y en esa mirada, un componente es la infraestructura rural. La infraestructura rural se puede hacer como la hacemos acá, ¿no? El señor del centro poblado, el del distrito, el de la provincia, el de la región, el del ministerio, todos están pensando en infraestructura rural y no hablan entre ellos, como si fuera la Torre de Babel, ¿no? O sea, en el piso 3 está el mini Midagri, en el piso 4 está la dirección regional, en el piso 5 está el señor provincial, en el 6 el distrital y en el 7 el de centro poblados, y entre ellos no hablan, ¿no? Entran por el ascensor a diferentes horas, digamos, ¿no? Y se van a diferentes horas y tienen refrigerio a diferentes horas. Entonces, si uno piensa en desarrollo rural, uno tiene que pensar en el ciudadano. ¿El ciudadano qué necesita? Le van a dar al ciudadano lo que necesita diferentes entidades del Estado, que como digo, no hablan entre ellas, ¿no? Entonces, sería ideal que hubiera un responsable político del desarrollo rural, ¿no? El Midagri pasara a ser un Ministerio de Desarrollo Rural y tuviera un encargo de desarrollo rural que incluyera infraestructura. No quiero decir con esto que el Midagri deba ser un ministerio de infraestructura. En mi cabeza debería haber un ministerio de infraestructura. Lo que debería hacer Midagri es decir al señor del Ministerio de Infraestructura, oye, en mi política de desarrollo rural, mi prioridad va a ser el Valle del Mantaro, por decir algo, ¿no? Y en el Valle del Mantaro me interesa llegar a los caseríos más alejados del valle y para eso necesito armar esta red de caminos, ¿no? Y quiero que la carretera central funcione, porque ya sabemos que la carretera central es un desastre. Me gustaría pensar en que el tren funcione y el tren llegue hasta el puerto y el tren llegue hasta el aeropuerto y el tren llegue hasta Santa Anita y el tren llega hasta los mercados grandes de Unicachi. Imagínate una cosa así, ¿no? De manera que una señora que tiene su chacra de papa lejos de la carretera central en el Valle del Mantaro puede llegar a la carretera con facilidad y puede
o puede llegar al tren y puede llegar hasta el mercado de destino, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Hay básicamente dos caminos modernos de hacer eso. Uno ya no es tan moderno y el otro es más moderno. Uno son los acuerdos de gobierno a gobierno. Si yo hago un acuerdo de gobierno a gobierno con el gobierno francés para hacer la carretera central, o con el gobierno inglés para hacer los Panamericanos y el legado, o con el gobierno inglés para hacer la reconstrucción con cambios, en esencia, ¿qué está pasando? Está pasando que una vez que yo firmo el acuerdo, yo empiezo a usar los funcionarios del otro gobierno y las reglas del otro gobierno. O sea, para comprar la pista sintética de los Panamericanos, se hizo una licitación en Inglaterra, con las reglas de Inglaterra y con funcionarios ingleses. Entonces, eso que pasa acá típicamente, en el que pierde la licitación le impugna, en Inglaterra no son pues tan tontos, ni tan, o vivos o tontos, digamos, porque los dos hay para hacer una licitación así, ¿no? Entonces, una manera es hacer acuerdos de gobierno a gobierno. Entonces, todas las obras que se necesitan para que esa señora hipotética, alejada de la carretera y del tren del Valle del Mantaro, tenga sus caminos y demás cosas que necesitan, se haga bien. Otra manera es hacer una APP. Una APP es un acuerdo entre el Estado y privados para hacer infraestructura, mantenerla y operarla. No se trata solo de construir. Por ejemplo, hace poco se estaba discutiendo una obra de agua para Manchay y para Lurín, y en Sedapal había gente que no quería que la obra se hiciera en una APP bien diseñada, y en el Ministerio de Vivienda tampoco, y llegaron al punto, los muy vivos, de decir que la tuneladora se hiciera con una APP y toda la distribución de agua se hiciera pública, y se hace justamente al revés. Como te imaginas, entre una tuneladora contratada por el Estado y una tuneladora contratada por un privado no hay ninguna diferencia. Al final es una tuneladora. O sea, es un taladro gigantesco que tiene ruedas, ¿no? Que va haciendo un hueco en el cerro hasta que lo atraviesa, ¿no? Que sea privada o pública, da igual, es una máquina. Se contrata más cara o más barata. Pero bajar el agua, distribuirla en una tubería grande y distribuirla en tuberías pequeñas, a que llegue a cada casa, que tenga un medidor, que te corten si no pagas, que te restablezcan cuando pagas, que te cobren la tarifa correcta, eso es más difícil. Eso normalmente requiere una APP. Entonces, toda la provisión de infraestructura que se requiere para el desarrollo rural en un único plan para todo el Perú, donde el campesino más humilde tenga camino, tenga feria, tenga mercado, tenga información sobre precios, eso se hace de un solo golpe. No se hace en un día, no se hace en un año, no se hace en un mes, se va a hacer en pues 5, 7, 10 años, pero se hace. Se firman todos los contratos y se va haciendo. ¿Y cómo se hace? Puedes tomar diferentes criterios. Yo preferiría favorecer a los agricultores más pobres primero, ¿no? Entonces empiezas en la Sierra de Huancavelica, en la Sierra de la Libertad, y te vas pasando a partes del Perú donde hay menos pobreza, ¿no? Y vas levantando a la gente más humilde y les vas dando oportunidades. ¿Para hacer qué? ¿No? Ya tengo mi sistema de infraestructura y tendría también al costado un sistema de innovación. Tú sabes que hay un Centro Internacional de la Papa ha sido una maravilla y que Sí. aparentemente está retomando espacio, que produce semillas, pero la semilla no tiene que estar en el CIP en La Molina, sino tiene que estar en la chacla de esa señora imaginaria alejada del tren y de la carretera en el Valle del Mantaro. ¿Y es una semilla de qué? Si yo hago papa para que millones de paperos le vendan a habilitadores y acopiadores que pasan con sus camiones y les pagan el precio que les da la gana para después llevarse la papa como mayoristas a los mercados grandes del Perú y venderla para que se la compren minoristas, que a su vez se las vendan a las amas de casa, en el camino al pobre agricultor papero le llegan centavos y el que se queda con el margen es el habilitador o el acopiador. ¿Cómo se hace para saltarse al habilitador o al acopiador? Ahora nos venimos al siglo XXI. Ahí está el capital de impacto. Ahora hay capital para que pequeños productores se asocien. Entonces yo puedo juntar a 10.000 pequeños productores, transferirles semillas, transferirles agronomía y vender con mi marca el mismo producto mío y de ellos. Eso ya se ha hecho en el Perú. Lo ha hecho una compañía que se llama SharedX, pero no lo ha hecho con papa. Lo ha hecho con café, cacao, arándanos, mango, palta, piña,
plátano, otros productos. Productos que son productos que en esencia se exportan, ¿no? La papa, como sabes, casi no se exporta. Entonces, otro de los encargos que hay que hacer con los paperos es hay que abrirles los mercados internacionales. ¿Por qué no se exporta la papa peruana? Porque el tamaño es desigual. Nosotros estamos acostumbrados a ir al mercado y nos salen 3 papas grandes, 4 papas medianas y 5 papas chicas. Y nosotros no nos hacemos problemas. Los europeos y los gringos sí se hacen problemas. Los asiáticos se hacen problemas. A ellos les gusta comprar unas papas que tienen más o menos el mismo tamaño. ¿Cómo se consigue que las papas tengan el mismo tamaño? Con genética. O hago injertos o siembro semillas de papas que son uniformes, ¿no? ¿Qué más no le gusta a los extranjeros? Los ojos de las papas. Nosotros también estamos acostumbrados. Pelamos la papa y queda un huequito y nosotros no nos hacemos problemas, hasta nos llega el huequito a nuestra papa frita o nuestra papa dorada en la mesa y nos lo comemos con tranquilidad. No le gusta eso a los asiáticos, ni a los europeos, ni a los gringos. Eso también se cambia con genética. La papa peruana tiene mucho almidón. Eso tampoco le gusta a los extranjeros. ¿Cómo se cambia eso? Con genética. ¿Quién hace la genética? El Centro Internacional de la Papa. ¿Quién hace la genética? El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿El INIA funciona? No, es un desastre. Es un desastre. ¿Hay científicos peruanos que pueden colaborar con el CIP para hacer mejor papa? Por supuesto. ¿Cómo deberían trabajar? Con un fideicomiso. Pones dinero del Estado en un patrimonio autónomo que no depende de los políticos y los dejas tranquilos a los científicos innovar por los próximos años. Entonces, mira todo lo que hay que hacer para que un papero viva mejor. Hay que darle infraestructura. ¿Y quién le da infraestructura? La Torre de Babel. Hay que darle semillas. ¿Quién le da semillas? El CIP. El línea no funciona. Hay que hacer el línea diferente. Yo creo que no. Hay que hacer al costado de línea una cosa que funcione, porque reestructurar línea ya se ha tratado 20 veces y no funciona. Terminan reponiendo a los que despidieron hace 10 años, que estaban en su casa y un día le dicen, señor, usted ha sido repuesto. Le tienen que pagar 10 años de sueldo no ganado y le tienen que pagar un sueldo por no hacer nada, ¿no? Entonces, todo eso requiere el desarrollo agropecuario. Requiere asociar. Se asocia. Hay cooperativas que funcionan. Hay unas cooperativas que hacen mantequilla en el Valle de Mantaro que son una maravilla. Pero los cooperativistas no quieren crecer. Quieren mantener su mantequilla de alta calidad y no les interesa crecer. Hay otros que tienen interés en crecer y se pueden asociar en cooperativas de nueva generación. Entonces, fíjate todo lo que no hay. Sí. Programas de infraestructura que funcionen, programas de innovación, de genética que funcionen, programas de asociación de pequeños productores, programas de construcción de mercados y ferias, programas, etcétera. Todo eso está por hacerse. Es imposible de hacer si cada distrito, provincia, región, ministerio, OPD, institución del Estado actúa separadamente. Tiene que haber un solo Desarticulados, responsable, ¿no? totalmente desarticulados. Hay un Claro, tema, hay un tema dime. muy importante, Pablo, es el agua. Y yo quisiera que, así como nos has hecho este comentario importantísimo de infraestructura, nos hable de agua e inversiones de impacto, que te he oído hablar de ello. A ver, el agua se hace en esta mirada que yo tengo de infraestructura en la cual el Perú necesita un plan nacional de infraestructura vinculante. Ujú. O sea, en el plan se pone desde lo más importante para los peruanos hasta lo menos importante para los peruanos en una mirada de varios años, ¿no? Entonces, acaban de entrar alcaldes elegidos y gobernadores. No es que el gobernador va a armar un nuevo plan de infraestructura para el 2023-25, que es lo que van a hacer. Ahorita están haciendo su nuevo plan de infraestructura. Se van a pasar 2, 3, 4, 5 meses armando nuevos proyectos de infraestructura y mandándolo a los ministerios del sector y mandándolo al Ministerio de Economía para que se los aprueben. Así no funcionan las cosas. El alcalde debería entrar y decir, oye, yo quiero un camino de A a B. Y la autoridad de infraestructura, que debería ser un ministerio, le dice, sí, señor alcalde, perfecto, su camino está priorizado en el puesto 123. Al plazo en que vamos avanzando, su camino se va a ejecutar en el tercer trimestre del próximo año, ¿no? ¿Por qué? Porque no es prioritario. Hay otros caminos más importantes, hay obras de agua, etcétera. En el agua se tiene que pensar también de una manera integral. ¿Dónde está el agua? Al otro lado de los Andes. ¿Dónde están la mayoría de peruanos? A este lado de los Andes, al lado oeste de los Andes. Entonces tienen que hacerse grandes obras de infraestructura moviendo el agua de un lado al otro, ¿no? ¿Para qué?
para sembrar arroz en la costa peruana y salinizar el agua, no, no. Para sembrar arroz en la costa peruana y salinizar el agua no hacemos esas obras de agua, ¿no? El arroz se puede sembrar en la selva, que es muy rentable, funciona perfectamente y tiene un problema de cómo sacarlo de ahí. Tiene un problema de infraestructura, pero es mucho más eficiente sembrar arroz en la selva o en algunos valles en los que hay mucha agua que sembrarlo en la costa desierta del Perú, moviendo un montón de agua del este hacia el oeste, ¿no? Los pequeños productores necesitan grandes proyectos de irrigación como Majes, como Chavi, no. Necesitan pequeños proyectos de irrigación como, por ejemplo, los proyectos de cosecha de agua. ¿No? Yo tengo mi chacra de 3, 4 hectáreas y solo siembro cuando llueve, ¿no? En la época del año en que se seca el cielo y no cae agua, no tengo agua, ¿no? Ujú. ¿Y qué si le hago una pequeña piscina para que conserve agua cuando haya sobre el agua y cuando le falte el agua, use el agua de la pequeña piscina para tener agua todo el año? Eso se llama cosecha de agua, ¿no? Se puede hacer de un montón de maneras. Se puede infiltrar agua en los acuíferos, se pueden hacer estas pequeñas piscinas para poner agua. Eso sería lo que yo haría en un plan de infraestructura, ¿no? O sea, tienes que empezar con los pequeños y no tienes que empezar pensando en que los siguientes 25 o 30 años se van a hacer las obras. El Perú tiene dinero. El Perú podría hacer todos sus proyectos de irrigación en 3 años, todos. Todos los que has visto en todos los libros de la historia del Perú de irrigación, ¿no? Empecemos en el norte, Puyango Tumbes, ¿no? Después tienes que recuperar todos los reservorios que están colmatados, los tienes que descolmatar. El gran reservorio de Poechos está totalmente colmatado. Si tú descolmatas Poechos, liberas agua para irrigar como 100.000 hectáreas. Entonces tienes que empezar hacia abajo, vamos hacia abajo. Después tienes Chirapiura, sigue bajando. Estás en Lambayeque, tienes Olmos, sigue bajando. Y así, cada proyecto de irrigación, que son estos anhelos de los peruanos de los últimos siglos, porque empezaron a pensarse hace 100 años exactamente, no Sí. tienen que hacerse uno tras otro. Pueden hacerse a la vez. Imagínate lo que habría de demanda de trabajo para los peruanos si los proyectos de Majes, Siguas, Chavimochic y etcétera que he mencionado se hicieran todos a la vez. Imagínate la ampliación de la frontera agrícola que habría. O sea, estamos en el 23. Si lo hacemos con seriedad, en el 27, 28 terminamos todos los proyectos de irrigación del Perú, los de la costa, ¿no? Y tenemos ¿cuántas? 400.000, 500.000 hectáreas de tierra nuevas. Si metemos 400.000 hectáreas de uva, palta, mango y arándanos al mercado internacional, nos masacramos el precio internacional de todos esos productos. Tenemos que empezar a pensar en otros productos, ¿no? Entonces hay un trabajo de prospectiva para ver qué se sembraría en esos nuevos proyectos de irrigación. ¿Y qué pasa con la sierra? También hay unos proyectos de irrigación, pero más que nada es esta cosecha de agua que te decía, ¿no? Para que el pequeño productor tenga su agua. ¿Qué va a hacer el pobre pequeño productor? ¿Va a seguir sembrando papa para que el acopiador se quede con el margen? No, ¿no? Debería sembrar papa en cooperativas de nueva generación. Debería sembrar papa para poder exportarla. Debería sembrar otros productos. Imagínate si el Perú invirtiera en biotecnología y biomedicina y los científicos peruanos descubrieran qué parte de la maca te da energía, qué parte de la maca te da vigor sexual, qué parte de la uña de gato reduce la incidencia del cáncer. Y eso se pusiera en pastillas patentadas a nombre del Estado peruano y de los científicos peruanos que con el financiamiento del Estado peruano y de fundaciones internacionales han descubierto esa pastilla. Imagínate cuántas hectáreas de maca se podrían sembrar en el Perú. O sea, decenas de miles de hectáreas de maca porque estaríamos vendiéndole pastillas al mundo. Entonces, no solamente tenemos que pensar en darle agua a los agricultores, en hacer los caminos, en hacer las ferias, en hacer los proyectos de irrigación, en la prospectiva para no seguir vendiendo lo mismo, no seguir vendiendo palta, uva, etcétera, sino seguir metiendo productos nuevos, granada, cereza, otros productos. Sabes perfectamente que el Perú tiene casi todos los climas que hay en el mundo. Entonces, en teoría puede sembrar casi cualquier cosa que quiere porque alguien en alguna parte del Perú en ese momento tiene la oportunidad de sembrar y vender antes que entren los grandes productores, ¿no? O sea, el Perú entra al mercado de uva gringo después de California,
después de California, antes de México y antes de Chile. Hay un huequito ahí, después de que la producción de California se agota, en la que el Perú entra, un poquito después entra México y un poquito después entra Chile y el precio cae. En ese huequito, que son semanas, toda la producción de uva del Perú se vende en Estados Unidos. Si tú haces más uva, no tienes a quién vendérsela, porque los chilenos también son competitivos y los mexicanos están más cerca y los californianos están ahí pues en Estados Unidos, ¿no? Y son muy competitivos, hacen variedades de uvas muy, muy competitivas. El año pasado un cliente de nosotros nos regaló una uva que se llama Candy Snap, si no me equivoco. Es una uva verde, bien dulce, que casi no tiene piel y no tiene pepitas. Entonces es como un caramelo, por eso le llaman candy, que es caramelo en inglés, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que hay que hacer, ¿no? Con ministros que entran al ministerio y se van a los 3, 4 meses, ni Dios puede hacer una cosa así. El ministro se tiene que quedar pues 1 año, 2 años, 3 años, y su equipo, que ha ido ascendiendo por meritocracia, tiene que quedarse 10, 15, 20 años. Y tienen que irse afuera a estudiar sus maestrías y sus doctorados y tienen que regresar. Y si tienen que ir a trabajar a las empresas agroindustriales acá y afuera y tienen que regresar. Imagínate un funcionario del Ministerio de Agricultura que haya trabajado 5 años en Hortifruti, la gran distribuidora de arándanos que hay en el norte del Perú, las que se asoció con Quevedo, ¿no? Haya trabajado en Hortifruti en Europa, en Asia, en Norteamérica, y supiera cómo son esos mercados, y después regresar al ministerio. A eso tenemos que aspirar, ¿no? Claro. ¿Cómo se consigue que las políticas de mediano plazo se disocien de la política de un país con una política tan disfuncional como la nuestra? Se hace una cosa que se llama un fondo soberano de riqueza. Lo tiene Noruega, el más grande del mundo, lo tiene Indonesia, lo tiene Malasia, lo tiene Emiratos Árabes, lo tiene Arabia Saudita. En esencia, administran el ahorro del Estado de manera que sus funcionarios tienen autonomía financiera del Estado. Entonces, si yo me contrato, como hago en el Banco Central, un muchacho que está en quinto de media en una universidad de Puno y se presenta al concurso del Banco Central, gana, lleva el curso del Banco Central en el verano y queda entre los primeros y recibe una oferta del Banco Central, a mí me encantaría que con el mismo procedimiento contrataran un muchacho para que pensara en desarrollo rural en los siguientes 15 años. Entonces, el muchacho a los 17 entra a trabajar al Fondo Soberano de Riqueza, trabaja en el Fondo Soberano, perdón, estudia en la universidad, a los 21 entra al Fondo Soberano de Riqueza, trabaja ahí 2, 3 años, se gana una maestría, a los 25 entra a trabajar a una empresa internacional o a un gobierno internacional o a una fundación internacional y se queda con ellos 5, 10 años. Y a sus 35 años ya casado con sus hijos, ya se quiere regresar a su país y entra al Fondo Soberano de Riqueza. El ministro puede cambiar, el presidente puede cambiar, el Congreso puede cambiar, el Fondo Soberano de Riqueza no cambia. Los funcionarios hacen carrera de 20, 30, 40 años, ¿no? Y vuelven a irse a hacer pasantías y vuelven a irse a estudiar. Entonces, tendrías una visión del desarrollo agrícola del Perú que ya incluiría todo lo que te dije al comienzo. Una mejor vida para los pequeños productores agrícolas que estarían sembrando otros productos, que estarían exportando, que estarían asociándose en cooperativas de nueva generación, una mejor vida para los trabajadores de las agroindustriales, que estarían creciendo y vendiéndole más al mundo, más productos para tener cuidado de no tirarse el precio, una mejor vida para los productores de los productos que la biotecnología y biomedicina le vendan al mundo con patentes. Imagínate al Perú como si fuera Roche, Eli Lilly, ¿no? Grandes farmacéuticas globales y el Estado peruano fuera socio de científicos peruanos y científicos internacionales que han desarrollado patentes. Me preguntaste qué es capital de impacto. Las grandes bolsas de dinero en el mundo están en los fondos de pensiones internacionales y en los fondos soberanos de riqueza como el que acabo de mencionar hace un momento. Estos fondos de pensiones y fondos soberanos de riqueza ya no quieren que solamente les den rentabilidad al dinero, quieren que el dinero tenga impacto. O sea, quieren que se contrate a jóvenes que tengan un mejor ingreso, quieren que se cuide el ambiente. Por ejemplo, Sherdex, la cooperativa de nueva generación que mencioné, no usa fertiquímicos, solamente usa compostaje.
Entonces tiene unas máquinas de compostaje hechas en Bélgica y usa el compostaje de las chacras que están alrededor. O sea, la hoja de plátano que no usa el vecino, se la compran. El vecino no sabe por qué razón le están comprando hojas de plátano, digamos, que ya no sirven, ¿no? Que han cortado ya el árbol. Y las mezclan con excremento de aves, excremento de vacas, excremento de conejos, excremento de carneros, y hacen compostaje. Y con eso, siembran. Ellos no usan fertiquímicos. Entonces, el impacto que tienen en el ambiente es diferente, porque al no sembrar fertiquímicos, la tierra está secuestrando gases de efecto invernadero. No solo las plantas, sino también la tierra, ¿no? Entonces, imagínate al Perú que podemos ser. El Perú de los 80 y pico microclimas del mundo, el Perú de los Caral, el Perú de los Mochica, el Perú de los Tiahuanaco, el Perú de los Chavín, el Perú de los Nazcas, que sabían entender las estrellas, ¿no? Ese Perú, imagínate, ¿no? Entrando al mundo a decirle, oye, acá llegué yo, ¿no? Tú le comprarás trigo a los argentinos, le comprarás soya a los brasileños, ¿no? Pero todo el resto, lo que no requiere grandes extensiones de tierra, yo soy el rey, ¿no? En los siguientes 30 años o 20 años, yo voy a ser el número uno del mundo en todo eso. Y en pastillas, y en cosméticos, y en superalimentos, ¿no? Entonces, cuando el gringuito que tiene plata, o el singapurense que tiene plata, o el japonés que tiene plata, quiera comerse un arándano, va a querer comerse un arándano peruano. Quiera comerse un chocolate, se va a comer un chocolate peruano. Quiera comerse una pastilla porque le duele la cabeza y se quiera comer una pastilla hecha con productos naturales peruanos. Y al otro lado de esta cadena de valor, hayan pequeños productores asociados. ¿Sabes cuánto han mejorado el ingreso de los 10.000 pequeños productores asociados a ShareDex? En promedio se ha quintuplicado. O sea, Mm, un productor que ganaba 1.000, ahora recibe un ingreso familiar de 5.000. Uno va y no puede creer lo que ve. Los pequeños casitas mejoradas, una moto en la puerta, un carrito en la puerta, los niños yendo al colegio, con mochilas bien puestas, con loncheras con su comida completa, con internet en su casa. De la casa, de la chacra de Sherdex donde siembran café o cacao, no sé cuál de las dos, se ve la casa donde nació Víctor Polay, el fundador del MRTA. De la chacra se ve la casa de Polay. O sea, era una zona pobre, pobre, pobre. Pues al líder de uno de los movimientos terroristas del Perú. Entonces, sí. eso se puede hacer. ¿Eso lo va a hacer Midagri? No. Ni siquiera se enteran de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Mm, Este, podríamos pensar que quizás más adelante, ojalá, yo lo haría, como te digo, en un fondo soberano de riqueza, en un patrimonio autónomo, que le dé autonomía a los funcionarios del Estado y de la política, ¿no? Y desde ahí empieza a construir. Y le tiraría un cable al CIP de todas maneras, y le tiraría un cable a la Fundación Rockefeller y a la Fundación Gates y a la Fundación Ford, y le tiraría un cable al Fondo Soberano de Riqueza de Noruega y al de Singapur y al de Malasia. Ellos saben perfectamente quién es el Perú. En el 2008 tuvimos la oportunidad de hablar con los malayos y con los señores de Singapur, y ellos que quieren ser socios estratégicos del Perú, porque saben que la agricultura peruana va a alimentar al mundo, porque saben que el Perú le va a dar pastillas hechas con la naturaleza al mundo. Entonces, nosotros somos lo que no la estamos viendo. Aunque claro. te parezca mentira, las grandes fundaciones y los grandes fondos soberanos de riqueza entienden, quizás tanto como ustedes entienden en nuestro país, pero no como el peruano promedio, ¿no? Entienden más que nosotros y tienen más claro por dónde va la cosa. Pero, Pablo, así como hemos estado espantando inversiones hasta hace poco, ¿tú crees que todavía los radares de los inversionistas sigan apuntando a Perú? ¿O cuánto tiempo pasará para recuperar eso? Mira, cuando tú haces una inversión como la que ha hecho ShareDex, en que metes 65 millones de dólares de fondos de Inglaterra en un caso y de Suiza en otro caso, y tienes impacto en 10.000 pequeños productores, nadie se va a meter con ellos. Ningún político les va a cerrar la pista, ¿no? Ningún político va a ser tan loco de promover que le cierren la pista a los pequeños productores de café o de cacao de ShareDex, ¿no? Porque haber pasado de un ingreso mensual de 1.000 soles, vamos a decir, a uno de 5.000 soles,
a lo largo de unos años, porque esto no se ha hecho de un día para otro, ¿no? Nadie va a poder pararse enfrente de ellos a decirles que no es así. Y nadie les va a poder decir que no les pagan lo justo porque son socios. No es que yo te empleo como peón de mi chacra y tú vas ahí a sembrar el café y a sacar el café. Tú tienes tu propia chacra de 2, 3, 5 hectáreas. Y si tú quieres, yo te doy mi semilla de café. Si tú quieres, usas la tuya. Si tú quieres, usas a mi agrónomo. Si tú quieres, usas al tuyo. Si tú quieres, usas a mi señor de logística. Si tú quieres, usas al tuyo. Si quieres, usas a mi marquetero. Si quieres, usas al tuyo. Es tu decisión. Tu decisión es libre. Tú te puedes asociar el lunes y salir el martes. Puedes regresar el miércoles. O sea, es totalmente libre. Entonces, esas 10.000 familias que se han asociado a ShareDex son socios de ShareDex. Trabajan su chakra con la semilla que les dio ShareDex, con la agronomía que ha compartido con ellos ShareDex. Y ambos aprenden. Los gerentes de ShareDex también aprenden de los pequeños productores porque son gente que conoce su campo y conoce su producto, ¿no? Entonces, es una manera diferente de hacer agricultura. Es una manera que ojalá vaya creciendo porque el impacto que tiene en el bienestar es gigantesco, ¿no? Entonces, las personas que salen a protestar, tenemos que pensar que son diferentes categorías. El peruano promedio que sale a protestar porque está molesto, porque entendía que el señor Castillo era una persona como él, una persona trabajadora, una persona que tenía un origen andino, ¿no? Una persona preocupada por los pobres. Y el señor Castillo le mintió, ¿no? Y antes que el señor Castillo le mintió el señor Vizcarra, y antes el señor PPK, y antes el señor, sí, el anterior, y el anterior, y el anterior. Un largo Y etcétera. prácticamente te tienes que regresar a Alberto Fujimori, ¿no? Que en opinión de muchos, y yo coincido con eso, por más corrupto que fue y por más asesino que fue el grupo Colín y todo, hizo por las personas, ¿no? Por eso recuerdan a Fujimori con cariño. Entonces, y recuerdan a Velasco con cariño, ¿no? Que hizo la reforma agraria y tal. Entonces, si piensas en la historia del Perú, tienes al señor Velasco en el 68 y al señor Fujimori en el 90, que a partir del 92 se volvió un dictador, que son los dos peruanos a los que los campesinos recuerdan, ¿no? Que son personas que piensan cosas distintas, ¿no? Pero que hicieron cosas por ellos. Entonces, esa persona es una persona a la que hay que respetar, a la que no hay que de ninguna manera decirle terruco. Esas personas estuvieron entre dos fuegos. Por un lado, Sendero Luminoso y el MRTA mataba a su familia, y por otro lado, el ejército mataba a su familia. Los cuatro gatos que vienen a hacer problemas de afuera de nuestro país o que en nuestro país viven haciendo problemas y los campesinos los conocen por nombre y apellido porque son unos vagos que no hacen nada, que lo único que hacen es hacer problemas, hay que distinguirlos, ¿no? La policía tendrá que ir aprendiendo a distinguirlos, haciendo un trabajo de inteligencia para distinguirlos. Y el primer señor que quema una llanta en una carretera antes que quieren los otros 5.000, al primerito que pone la llanta y la quema, lo agarran y se lo llevan preso. Porque poner llantas e interrumpir el tránsito es un delito, ¿no? En una situación como la que estamos, en que venimos de 6 años de crisis política, de la peor contención del COVID del mundo, del COVID más mortífero del mundo, de Castillo mentiroso y corrupto, y de ahora el Congreso, que parece la hora loca, ¿no? En que se sacaron a Castillo y ahora nos queremos reelegir nosotros, queremos cambiar al jurado, queremos cambiar al procurador del Congreso. La gente pues ve eso con espanto, ¿no? Y ve que los políticos no tienen en su mayoría, no tienen ningún interés por las personas. Entonces hay que ser prudentes, hay que hacer las cosas de a poco, hay que dejar de hablar y hay que hacer, que la gente sienta que vive mejor, que la gente sienta que está mejorando, que la gente siente que para algo paga impuestos, que para algo elige políticos cada 5 años o cada 4 en el caso de las regiones, y así vamos para adelante, ¿no? Pero por lo menos las personas que estamos mejor informadas, que tenemos la suerte de poder leer, deberíamos tener el norte claro. Tienes pequeños productores de subsistencia que tienen que cambiar de cultivo o que tienen que asociarse en cooperativas de nueva generación, que tienen que recibir inversión en infraestructura, en cosecha de agua, en caminos, en internet, ¿no? Y su vida va a empezar a mejorar. Tienes agroindustriales que emplean a un montón de gente que vive mucho mejor de lo que vivía antes, que son los que más han contribuido a reducir la pobreza,
que requieren sus proyectos de irrigación. Eso se hace con gobierno a gobierno o con programas de infraestructura, todos a la vez, ¿no? Priorizados desde el más importante hasta el último, pero uno tras otro, no cada 10 años uno, ¿no? Sino cada 6 meses inauguras uno nuevo, cada 6 meses inauguras uno nuevo. Tienes que pensar qué vas a hacer con toda esa producción agroindustrial, ¿no? Porque si haces lo que estás haciendo ahorita, no te va a ir bien. Y tienes que empezar en biotecnología y biomedicina. Nuestro país tiene que vender farmacéuticos hechos con plantas, en cooperativas de nueva generación con la gente asociada. Imagínate el Perú así. Ni hemos hablado de forestal, que es otro tema, ¿no? Exacto. Todo el bosque que tenemos que se está depredando, al que le han cortado la caoba, el cedro, el chihuahuaco, el ispingo, ¿no? Se tiene que conservar. Ahora pagan por conservar. Ahora te dan plata porque tu bosque esté en pie. No hagas nada con el bosque. Si tienes castaña o algo que cosechar, bueno, dale. Pero el cedro no lo toques, el chihuahuaco no lo toques, el ispingo no lo toques. Si no lo tocas, te pago. Hay familias en Costa Rica que viven mucho mejor por conservar su bosque. Entonces también tenemos que meternos en eso, que es otra cosa que está pendiente. Agua en el Perú no es un problema, ¿no? El problema es que no sabemos manejarla, no que nos falte el agua. Yo he ido Claro. a Iquitos y he estado en el Amazonas y uno no sabe bien hacia qué dirección está yendo el río, porque es tanta agua que uno casi ni la ve moverse, ¿no? Ujú. Entonces, ciertamente agua no es un problema. En el tiempo va a ser más fácil desalinizar, entonces todas las chacras que estén cerca del mar van a tomar el agua del mar, pero en fin, el mensaje que quería transmitir es que hay una agenda muy potente, ¿no? De desarrollo rural del Perú, que incluye a los pequeñitos, que incluye a los medianos y que incluye a los grandotes, ¿no? En la que hay que hacer las cosas diferentes. Los mismos agroindustriales grandes cometen errores. Ahora están sobreendeudados. Han Sí. tenido problemas por el COVID, porque han tenido problemas por la guerra con Rusia, porque el mercado ruso se cerró y los que le vendían a Rusia se voltearon a venderle a otros países y a competir con ellos y se tiraron el precio. Entonces no pueden pues ya si tú tienes un país como el Perú, que es líder agroindustrial del mundo, tú tienes que tener un instituto agroindustrial del Perú financiado por empresas privadas que esté diciéndoles a dónde se van los precios, ¿no? Dónde se está sembrando, cuáles son las productividades, cómo se está vendiendo, a qué precios, con qué formas de distribución, que les dé toda esa información para que ellos mismos sepan cómo actuar, pues, ¿no? Pero Da- lo tienen, Pablo. Lo que no entiendo es, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Hay sobreproducción de algunos productos, pero las gerencias de desarrollo económico de las regiones siguen fomentando las plantaciones de paltos, 100 hectáreas por acá, 200 por allá, cuando hay una sobreproducción que ya no hay a dónde vender más palta. Igual va a pasar con los Mira, arándanos, con, no sé, después la pitahaya. No hay una planificación. sí, yo era chiquillo y hice mis pininos pues haciendo mis modelitos económicos, ¿no? Entonces tenía que hacer pues mis modelitos, me tocó hacer modelitos de agroindustria, ¿no? Te estoy hablando pues de inicios de los 90, ¿no? Cuando el Perú recién entraba en el mercado mundial después de haber estado fuera de los mercados internacionales de agroindustria por tanto tiempo y se empezaba a pensar en el espárrago, ¿no? Entonces se vendía espárrago a Estados Unidos, ¿te acuerdas con el ATPA, que era un beneficio unilateral? Los productores del estado de Seattle en Estados Unidos nos bloqueaban porque lo estábamos masacrando, ¿no? Porque nuestros costos eran muchísimo menores, ¿no? Entonces preguntaba y decía, oye, ¿pero cuánto están sembrando? No sé cuánto. Y hay mercado y te decía, bueno, no sé, pero hay que meterse en el espárrago, ¿no? Este, Eso se tiene que hacer bien, ¿no? Hay desde las grandes consultoras globales, yo conocí en un proyecto de etanola una que se llama FO Licht, era el nombre de un alemán que fue el consultor original que creó la consultora, que ahora es una autoridad mundial en azúcar, por ejemplo. Este, ese tipo de consultoras, la opinión de esas consultoras tiene que estar a disposición del agricultor más pequeño, ¿no? En castellano. No se trata de darle un informe de 100 páginas en inglés o en alemán o en castellano que no entiende, tiene que estar dicho en el idioma que él entiende, ¿no? Ese es un trabajo pendiente. Los mismos agroindustriales cometen errores. O sea, uno no puede entender cómo una empresa que exporta 100 millones, 200 millones de dólares, no puede contratar un equipo que le costará pues $300,000 al año de tigres
que le estén diciendo a dónde se dan los precios. Ese trabajo no debería ser un trabajo de cada agroindustrial, debería ser un trabajo de una asociación de agroindustriales, ¿no? Y para los pequeños productores, un trabajo del Ministerio de Agricultura. Eduardo Segarra fue el jefe de la Oficina de Información del Ministerio de Agricultura. Sí, Debería seguir siendo el jefe de la Oficina de Información del Ministerio de sí, Agricultura, es ¿no? cierto. Debería tener una carrera de 30 años y ya debería tener pues información. Imagínate hoy que tú tienes un celular. Tú deberías entrar a una app con tu celular y Claro. decir a cuánto va a estar la papa en el mercado mayorista de el ex Maltería Lima de Huancayo, ¿no? En un mes. Y el sistema te debería decir, ¿no? El pequeño agricultor no tiene cómo hacer un modelo, no es un PhD en economía, ¿no? Pero a la vez los PhDs de economía tienen que escuchar a los pequeños agricultores porque ellos tienen sus conocimientos. Entonces, esas son tareas que están pendientes, ¿no? Todo el, todo el manejo de información y toda la prospectiva se tiene que hacer para los chiquitos y la tienen que hacer también los grandes, porque cometen errores a cada rato, ¿no? El problema es que si tú tienes un proceso político disfuncional que te Sí, genera estos gobernadores regionales, la mayor parte de los cuales son unos delincuentes, te genera unos presidentes que son de terror, te genera unos congresistas que son de terror en su mayoría, porque tampoco son todos así. Hay congresistas correctas, como por ejemplo Flor Pablo, que es una señora correcta, que hace las cosas bien, ¿no? Que tiene buenos asesores y trabaja con seriedad. Entonces también hay que reconocer a los que hacen las cosas bien, pero no son muchos, ¿no? sí, Entonces, si vamos a esperar a que el proceso político se arregle, uy, ¿no? Esperaremos pues años de años, ¿no? Yo empezaría paralelamente con una cosa tipo un fondo soberano de riqueza. O sea, una entidad autónoma del Estado que tenga la capacidad de contratarse unos 200 o 300 profesionales de primer nivel mundial para que trabajen para los peruanos, ¿no? Fomentando cooperativas de nueva generación, diseñando programas de infraestructura, diseñando programas de irrigación, ¿no? Haciendo perspectivas sobre los mercados, trayendo dinero de fundaciones, trayendo dinero de fondos soberanos, ¿no? Necesitas un equipo separado del Estado. Después lo puedes integrar al Estado cuando el Estado funcione, pero por ahora no. claro. ¿Y tú crees que eso, bueno, tendría que verse en un próximo gobierno? Porque en este gobierno de transición yo creo que estamos simplemente salvando las emergencias, ¿no? No sé, pues no, o sea, en la transición de Sagasti se hicieron cosas, ¿no? Porque entendieron que si bien su encargo era un encargo de transición, Mm. también había que aprovechar que el gobierno de transición de Sagasti tuvo la capacidad de atraer a gente seria al gabinete, como es el caso ahora, ¿no? Entonces, si yo estoy sentado en el Ministerio de Economía y Finanzas y tengo la oportunidad en el siguiente mes, año y 3 meses de hacer 3 o 4 cosas para el Perú, yo me hago el sonso y meto gol nomás. Después que se quejen y digan que no era mi encargo, solamente mi encargo era la transición, ya metí gol, ya la gente celebró, se tomó su chela y se vaciló en la gradería y metí gol y se acabó, ¿no? Las políticas públicas del siglo XXI no tienen nada que ver con las políticas públicas de antes, ¿no? Sí. Eso en que habían ministerios y habían un montón de personas que iban haciendo carrera está muy bien, pero ahora para hacer políticas públicas tienes que saber trabajar con los fondos, tienes que saber trabajar con las universidades, tienes que saber trabajar con las fundaciones, tienes que saber trabajar con las empresas. No le puede tener uno miedo a las empresas. No es que el Estado está al un lado del muro de Berlín y las empresas están al otro lado del muro de Berlín y no pueden hablar entre ellos porque se roban la plata. Yo he trabajado en el Estado por mucho tiempo y siempre me he sentado a trabajar con las empresas. Y he dicho públicamente, me he sentado a hablar con esta empresa y con esta empresa y con esta empresa. Y yo no tengo ningún problema. Si quieren revisar mis cuentas del banco, están a disposición. Si quieren revisar dónde vivo, pueden venir a visitar mi casa, pueden ver mi carro, pueden hacer lo que quieran. Yo nunca he tomado un sol del Estado, ¿no? Pero si uno no se sienta a hablar con las empresas, es como si estuvieran trabajando personas en compartimentos estancos, ¿no? Hay que saber hablar con el alcalde, hay que saber hablar con el gobernador, hay que saber hablar con el ministro, con el congresista, hay que saber hablar con el ciudadano, hay que saber hablar con el productor, pequeño, mediano, grande. No hay que tenerle miedo a hablar con las empresas, porque al final las empresas están generando riqueza, están generando bienestar, están generando empleo, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que yo siempre me he entendido, mi trabajo en el Estado es como, en parte, es estar al servicio de las empresas, no de una, de todas, ¿no?
O sea, lo que uno encuentra en una, lo difunde a todas. Y lo que uno hace para una, se lo ofrece a todas, ¿no? Así es. Bien, Pablo, muchísimas gracias por tus aportes. Realmente nos vuelves un poco al optimismo de que se pueden hacer cosas si es que se toman las decisiones oportunas y debidas. Ojalá que, no sé si este gobierno o los próximos, tomen esas decisiones y para el bien del país, porque no podemos pensar mirando siempre al pasado y actuar, ¿no? Como lo hemos hecho siempre y esperar que las cosas cambien si no cambiamos, ¿no? Los métodos que hemos estado desarrollando. Bien, muchas gracias. Perfecto, que estén bien. Bien, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego.